Ok. Ok. Bueno, entonces, buenos días, buenas noches a todos. Buenas tardes. Bueno, acá es buenos días y buenas noches, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hoy vamos a hacer una práctica acerca de la lectura con el árbol. Ya más me gustaría que se pueda, podemos trabajar en grupos si es que tenemos, bueno, podemos armar dos grupos, ¿no? Para trabajar más íntimamente, que pueda todos participar, porque me parece que la manera de aprender es mediante la práctica, ¿sí? Muchas veces se piensa que observando, viendo, uno aprende, pero más aprende haciendo que cuando alguien le enseña a uno. Entonces, eso vamos a hacer, pero previo a eso quisiera ver algunas inquietudes, preguntas al respecto, y también vamos a hablar un poquito acerca del tema de la pregunta. Sí, que me parece que es fundamental, aunque en los trabajos en grupo que vamos a hacer ahora no nos enfoquemos tanto todavía en el tema de la pregunta, porque para tener la práctica de cómo hacer la lectura, ¿no? Cómo hacer la lectura, más que enfocarnos tanto en la pregunta en este instante, aunque sabemos que la pregunta es fundamental, ¿no? Pero no es fácil también hacer una pregunta, no es fácil. Porque justamente cuando hablamos que la pregunta es triple, tiene que ver con la coherencia, y si todos fuéramos coherentes, estaríamos en otra situación. Entonces no es fácil, es un tema de ir aprendiendo. Pero la mejor forma de ir aprendiendo también es ir haciendo preguntas, porque si uno no hace preguntas es difícil poder encontrar respuestas, ¿no? Eso. Sí. Bueno, entonces empecemos por alguna inquietud que tengamos. Si es que hay alguna inquietud con respecto al tema de la lectura de las cartas en el árbol, ¿sí? Bueno, yo tengo una inquietud que me quedó de la reunión del domingo pasado. Ajá. La pregunta tiene que ver con el árbol y la... y entonces me surge el tema de la... Es, sí, entonces, justamente tú, a ver, está en diferentes planos, pero entonces tiene que ver también con la forma normal y natural, ¿sí? La tendencia es, hay esa cierta flexibilidad que puede ser modificada por el tema, ¿no? No hay estabilidad. Igual el tema de la inhabilidad. La inestabilidad también tiene esa flexibilidad, ¿no? Que es muy diferente al tema, por ejemplo, de la selección. Y en cuanto a ahí, hay, por ejemplo, del cual surge el propósito, en la columna de la flexibilidad. Entonces, sí tienen relación las columnas con las moradas y con la forma de las moradas. Ok. Sí, yo creo que lo voy a entender mejor en la práctica. Así es, eso es ciertamente cierto. En la práctica uno va entendiendo y va incorporando a los diferentes conceptos. ¿Sí? Yes, yes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? No tengan recelo, pregunten nomás. Somos tímidas. Sí. Yo no soy muy tímida por eso. Bueno, suele pasar. Y justamente en los grupos hay un tema que estaba conversando con relación a lo que está pasando en Bolivia con los grupos de la universidad, ¿no? Que decían Ajá. que los chicos no participan. Entonces yo les decía que no, por el hecho de que no intervengan, quiere decir que no están activos ¿sí? Porque mucha gente piensa eso, ¿no? No, Pero no, es yo parte de la timidez también, parte de la timidez es tal vez no, la pregunta que voy a siquiera, hacer no es pertinente o cosas por el estilo, ¿no? ni siquiera, yo he dado clases en Suecia y los estudiantes suecos no son tímidos durante por lo menos 10 años he dado clase a muchos adultos y la Ajá, gente no necesariamente se ajá, expone. así Hay, es. hay gente que sí,
Y el maestro, a veces uno utiliza a ese que se expone, porque uno puede quedar como bobo, ¿no? Decir una pregunta tonta. Pero gracias a que se pregunta, uno puede aprovechar y empezar a hablar del tema. Así es, así es. Y nadie pregunta, lo tiene que hacer el profesor solito. Y a mí me cuesta mucho realmente, o sea, me cuesta mucho, a mí me gusta mucho más la interacción y en ahí es cuando uno más va exponiendo, ¿no? A veces soy muy sintético, a veces en las explicaciones. Y en las preguntas uno va explayándose y va, ¿sí? Claro, a uno le dan pie para explicar cosas que Exactamente. uno no pensó que la gente no sabía. Así Por es. eso es importante, pero yo sí, ni siquiera a nivel presencial la gente salta, digamos, a interactuar y sobre todo al principio. O sea, y no es que no entiendan y no es que no estén Ajá. interesados. Sí, sí. Así es. Bueno, denme un segundito. Denme un segundito que conectar la computadora. Bueno. Bueno, vamos a ver ese tema de la pregunta, ¿sí? Ok. Voy a leer del libro La máquina de máquinas. A ver, la pregunta y la búsqueda de respuesta es parte del motor del desarrollo humano. No solo del científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Voy a compartir para que el texto, para que puedan ir leyendo. Sino que esta máquina está un poquito lenta, así es que voy a seguir leyendo mientras se vaya ya. O alguien tiene por ahí el texto que puede ayudarnos. Sí. Es que se me quedó la computadora, se quedó paralizada. ¿Qué página del libro es que todavía tengo aquí adelante? Por favor. Más fugas del ser humano, referidas al sentido y al propósito de interés y de vista frente a la pregunta. Ahora sigues tú, ¿no, Marcelo? Bueno, es funcional, económico, formal, práctico, simbólico o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva, si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. ¿Sí? El punto de vista y el punto de interés es en torno al cual gira todo lo que estamos estudiando y revisando, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, porque si movemos nuestro punto de vista, se produce confusión, ¿sí? Entonces es importante tener claro siempre nuestro punto de vista y nuestro punto de interés, desde dónde estoy mirando, ¿no? Porque si cambio el punto de vista, también voy a cambiar el objeto de estudio, o sea, la forma como miro el objeto, y se va a producir confusiones. Una confusión clara, les diría que esta paradoja de la flecha de Zenón, no sé si recuerdan en los ejercicios que se hacían de autoliberación, nos decía que una flecha fue lanzada en un momento dado. ¿La flecha está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible, por lo tanto no se mueve. Fíjense en que esa paradoja, la paradoja de Zenón, implica justamente con respecto al punto de vista. Y hay una modificación, porque si uno está junto a la flecha en movimiento, la flecha no se mueve, porque está siempre a la misma distancia de quien está observando.
que es muy diferente si alguien está en tierra y ve que la flecha se mueve, la flecha está en movimiento. Entonces, los dos puntos de vista no se van a poner de acuerdo y los dos tienen razón. Entonces, justamente cuando uno quiere abordar un tema o lo que sea, siempre tiene que tener claro el punto de vista, porque si se mueve el punto de vista o el interés, se produce confusión. ¿Sí? Ya. A ver, una pregunta, ¿sí? ¿Sí? En el caso del punto de vista del xenón, es claro, la flecha cuando está, como si fuera una foto, no se mueve y siempre está en algún lugar, como fotitos, ¿no? Ajá. Y desde el otro punto de vista no sería como una foto, sería como un proceso, como una película, ¿no? Que tampoco está claro, o se mueve o no se mueve. Y ahí se movería, pero bueno, no importa, me confundí ya. A ver, si tú estás ¿Cómo? viajando junto a la flecha no se mueve, ¿sí? No, claro, porque yo tampoco, mi perspectiva es al ladito, claro, no se mueve. Claro, no se mueve. Ahora, si estoy en otro nivel, sí. Claro, si Eso, estás en eso, tierra, sí, porque se está moviendo la flecha. Entonces, todo depende del punto de vista. eso, lo que querés decir con eso es que para ver la flecha en movimiento habría que tener la perspectiva del, ¿cómo? El astronauta, una cosa así. Claro, sí, justamente porque el astronauta ve el proceso, ve la dinámica. Así es. Ok. Marcelo, disculpa, Sí, para entender mejor, es como si yo estoy en la flecha, estoy sin movimiento, porque estoy en la flecha. así es. Cuando yo la observo desde otro punto, de otra mirada, obviamente que veo que la flecha se mueve. ¿Eso Así. es? Ajá, justamente. Ya, ya, perfecto. Sí, Muchas gracias. sí, por ejemplo, uno ahora uno está quieto, ¿no? Está en una silla, está en la cama, no sé dónde estén, pero están quietos, ¿no es cierto? Y Sí, sin embargo, la Tierra se mueve, pues también nos estamos moviendo. Entonces, claro, uno se vale. mueve con respecto a qué. Entonces, siempre hay un punto desde un punto de vista, y eso sí es importante siempre tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Desde qué punto de vista estoy analizando esto? ¿Sí? ¿Y cuál es mi interés? Porque también de acuerdo al interés, tengo un punto de vista, ¿sí? Claro. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del punto de interés, nos referimos a un punto muy específico que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, esto ya leí, ¿no? Formal, práctico, simbólico, o Sí. cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva, si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver la generalidad o se restringe para ver la especificidad. El no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista puede llevar a confusiones durante el proceso, modificando lineamientos, puede tener reto, no es ni observado, la práctica de la realidad y la materia de ¿sí? Entonces el observador y por lo tanto la conciencia es no independiente. Y lo que el negro dice acerca de que solo cuestión en los seres humanos que nos sirve, por eso es importante que con la conciencia, ¿sí? Entonces el observador y el punto de vista es importantísimo, ¿sí? ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Claro, claro. Que realmente no viene al tema, es para hacer un poco de propaganda. Que es muy, ya desde los años 70 en adelante existe esta perspectiva y mucho más para que no son solamente los físicos. No, no, te mucha ¿no? Yo manejo. Ya, Bueno, las teorías de la física cuántica son del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, de 1900, ¿no? Todas bueno, las teorías de la cuántica, los inicios de la física cuántica, justamente con el inicio del siglo
del siglo XX es como surge la física cuántica. Lo que pasa es que sucede que es curioso cómo el pensamiento humano y el desarrollo del pensamiento va generando ciertas formas, ¿no? Digamos, más bien es el pensamiento que lleva, que es cómo se va desarrollando la mente humana, cómo se va desarrollando la ciencia y el conocimiento. Y lo que concebimos como real es lo que pensamos seres humanos. ¿Verdad? Entonces, claro, el positivismo que surgió en el siglo XIX, que hizo todo un desarrollo científico, se generaron las leyes bueno, que vienen de atrás, ¿no? Las leyes de Newton, o la visión freudiana, los modelos científicos y los modifican también, ¿no? Totalmente. Uy, no, como no puedo, la máquina está muy lenta. Ya. Algunos podrían intentar lo subatómico. Cuando estudiamos el comportamiento de un panal de abejas o la transformación, muchos ese dato que en comparación con una chas, eran como en un cerebro también parte de esa transición y tenemos el occidente, ¿no? Sí. Una herencia europea por también en Suecia, ¿no? Pero tienen otra forma y es justamente esa diferencia. Primero, cuando esto entre las procesos de partículas, por más alejadas que estén, lo que sucede en una partícula también incide en la otra partícula. Y buena pregunta. A ver. La distancia, por decirlo así. Claro, es que el tema del espacio y el tiempo son concepciones humanas realmente. ¿Sí? Es una forma que tenemos los seres humanos por nuestra conciencia, por nuestro nivel de conciencia de percibir los acontecimientos. El tiempo y el espacio son formas mentales realmente, es una forma mental nuestra. ¿Sí? El pasado, presente y futuro coexisten, digamos, en el sentido de que se dan de modo simultáneo, aunque nosotros percibimos un antes y un después. Bueno, ese es un tema a discusión realmente, un tema filosófico profundo, pero algo de eso tiene, ¿sí? Es una concepción humana, el tiempo y el espacio. Porque ¿cómo logras entender si uno se mueve del pasado hacia el futuro, ¿sí? Y el futuro no existe y el pasado tampoco existe porque ya pasó? ¿Cómo es que uno puede ir a un lugar que no existe, que es el futuro? Es como la flecha del Zenón, entonces. Claro, todo es paradójico, sí. Bueno, creo que quedemos por ahora, estamos más o menos claros en el tema de la pregunta y el punto de vista. Hemos pasado a otro tema. Si quieren en otro momento podemos seguir conversando sobre ese tema que es muy interesante, pero pasemos al tema que nos convoca, que es el tema de la lectura en ¿cómo se llama? En el árbol, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito el tema de esta parte de acá, de la lectura en el árbol, ¿no? Acá también se habla acerca de la pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos tres aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. Fijamos nuestro punto de interés y punto de vista. El consultante separa los arcanos mayores de las cartas y de estos los individuos. ¿Sí? Separamos, tenemos que tener separados eso. Los enneagramas en el centro. Empieza la primera interpretación, se hace la lectura de la carta o se lee, y la lectura asociada a los estados internos del libro La mirada interna, capítulo 19 de Silo, ¿no? Es importante que toda relación mítica tiene validez si resuena con el consultante.
En caso contrario, lo dejamos pasar. Muchas veces, con esta primera carta encontramos la respuesta. Si queremos profundizar, continuamos. El consultante define los momentos para entender de mejor manera la respuesta. Si es de dónde viene, dónde está y a dónde va. O lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Y de ahí sí vamos a la forma de la lectura en el árbol. Esta forma de lectura es más compleja. Implica establecer relaciones entre la posición de la carta dentro de las moradas del árbol, así como también la ubicación en la columna pertinente, sea de severidad, central o comprensión. Se recomienda hacer este tipo de lectura cuando se está familiarizado con la simbología en las cartas. Bueno, ahora igual estamos por un lado también con el manual, ¿sí? O con el texto del significado de cada una de las lecturas, hasta irnos familiarizando cada vez más, ¿no? Toma su tiempo, de hecho, y toma el lograr interiorizarse con la carta, ¿no? Luego de colocar la carta del individuo en el centro de la mesa, que corresponde a generación, y de realizar una primera interpretación, mezclamos las cartas de enneagrama y colocamos 2 cartas tapadas en la parte inferior, correspondiendo a las moradas de vitalidad y regresión, lo compositivo o de dónde viene. Después de mezclar las cartas de vibración, el consultante coloca tapadas al azar 4 cartas de ellas a los costados, en la posición que corresponde y en este orden: tendencia, desplazamiento, desvío, inestabilidad y energía, ¿no? En esos puntos, vamos, en esas, ¿sí? Después de mezclar las cartas de proceso, el consultante coloca tapadas al azar 3 cartas de ellas tapadas en la parte superior, en la posición correspondiente de las moradas. 1, plan; 2, selección; polaridad. Todas estas cartas corresponden a lo procesal. Destapa las cartas realizando la interpretación considerando la ubicación de la carta con respecto a la morada en la que se encuentran las vías respectivas y la columna correspondiente. Establece los elementos compositivos, las relaciones con las cartas de vibración y el proceso que indica la dinámica. Es ahí que se encuentra la respuesta resolutiva a nuestra pregunta. Realizamos una síntesis de la lectura ordenando la respuesta y hacemos una propuesta de resolución del conflicto. ¿Sí? Bueno, esta es más o menos la posición. Va el individuo en el centro, ¿sí? Abajo van 2 enneagramas, a los costados van 4 cartas de vibración, ¿sí? Y en la parte superior van las cartas de proceso. Eso. Entonces vamos a formar 2 grupos, ¿sí? Venga, yo acá tengo otra cosa que querría decirte. Vale. En los grupos hasta ahora, yo donde noto que ha habido como cosas que no se han hecho, que están recomendadas en la lectura, y tiene que ver con la pregunta. Yo noto que lo que en los grupos donde yo he estado no le hemos prestado mucha atención al punto de vista. Hola, Ana.